Hola a todos, mi nombre es Luis Carlos Corso. Bienvenidos a mi canal de gestión organizacional. He creado este canal para aquellas personas, si usted es emprendedor, si usted es gerente, si es directivo, jefe de una empresa, aquí le voy a brindar una serie de información, conocimientos, habilidades para desarrollar esas habilidades que te van a llevar a potencializar su gestión dentro de una organización. Obtenga mejores resultados, mejor desempeño con la aplicación de estos conceptos, de todo lo que vamos a ver aquí. Vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de tendencias, vamos a hablar de calidad, de todos los temas que apasiona el mundo empresarial. Así que bienvenidos. Y este primer episodio que vamos a tratar, he escogido el tema principal para las organizaciones. ¿Cuál es ese tema principal para las organizaciones? No es más que el proceso de gestión estratégica. ¿En qué consiste ese proceso de gestión estratégica? Realmente es un proceso. ¿Y por qué un proceso? Porque realmente tiene cuatro etapas: una etapa de la planeación, una etapa de la implementación, una etapa del seguimiento y una etapa de ajuste, de monitoreo y ajuste de ese planeamiento estratégico. Pero aquí hay algo muy importante, y es que la alta dirección debe ser consciente de lo que es este proceso de gestión estratégica. La alta dirección normalmente está conformada por el director de una compañía o el gerente de una compañía y su primera plana o su equipo de dirección. Aquel equipo que se reúne periódicamente para analizar las situaciones de la organización, tomar las decisiones y gestionar una organización. Pues déjeme decirle que este equipo es el que tiene que hacer este proceso estratégico y lo deben realizar periódicamente. Y es un proceso. Por eso, a través de las auditorías, a través del conocimiento en las organizaciones, me está llevando a preguntarme realmente si las organizaciones hacen adecuadamente un proceso estratégico. Esto demanda tiempo, esto demanda reuniones, demanda análisis, demanda reflexiones para poder tomar las decisiones de una organización. Y es el equipo de dirección el que tiene el conocimiento de la organización, el que sabe los eventos, los acontecimientos, cómo se están marcando el rumbo de una organización, y son ellos los indicados a realizar ese proceso estratégico. Pero este proceso estratégico hay que saberlo realizar para poder construir, para poder definir muy bien cuáles son esas estrategias ganadoras, cuál es eso que va a potencializar a la organización a ir a un siguiente nivel de competitividad. Entonces, este proceso estratégico de reflexión lo debe realizar realmente el equipo de dirección. A veces, cuando tengo la oportunidad de dar formación a los equipos de dirección en las organizaciones, yo les hago la siguiente pregunta y les digo: ¿cuánto tiempo de las horas laborales al mes le están dedicando ustedes al proceso estratégico? ¿Cuántas horas de dedicación de ese tiempo están utilizando para hacer un alto en el camino y pensar y reflexionar sobre algún tema? Pues ese es el conocimiento que traemos hoy en este episodio para poder revisar cuál es el procedimiento que una organización tiene que realizar muy bien para construir esas estrategias, ese direccionamiento estratégico que lo va a diferenciar en el mercado. Entonces, este proceso estratégico arranca con la primera etapa, que es el diagnóstico. Y es la primera etapa donde realmente nos vamos a, a quedar el tiempo que sea necesario, porque es la etapa más importante para la organización. El diagnóstico estratégico. ¿En qué consiste ese diagnóstico estratégico? Pues consiste en analizar el entorno. Y esta es la principal etapa y la más difícil de realizar y hacerla bien.
porque aquí tenemos que investigar, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar y tenemos que tomar decisiones sobre lo que realmente está ocurriendo dentro de una organización. Y en ese entorno, aquí yo les muestro varias herramientas, herramientas que nos van a permitir realizar esos análisis y poder determinar el nivel competitivo de nuestra organización. La primera herramienta es el PESTAL, que por sus iniciales significa, la P significa el factor político, la E económico, S social, la T de tecnología, la A de ambiental o de ecológico, porque a veces se le llama también PESTEL, y el L legal. Entonces, es una herramienta que nos permite realizar un análisis externo de la organización. Es un análisis externo, qué es lo que está pasando afuera. Porque hoy en día las organizaciones tienen que, partir del análisis externo para mirar qué es lo que tiene que cambiar al interior de la organización y ser competitivos en ese campo eh, que hay que jugar, ¿cierto? Con los diferentes competidores. Entonces, este PESTAL, pues analizamos esos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, y qué factores pueden estar influyendo dentro de la organización. Entonces, son herramientas, yo les presento acá, que nos permiten determinar cuáles son esas oportunidades en el caso del análisis externo y cuáles son esas amenazas que puede tener la organización. Todavía llevamos 2 años con el tema de la pandemia. Y a veces me preguntan, Luis Carlos, el direccionamiento estratégico. Yo quisiera ver un direccionamiento estratégico que hubiera contemplado el riesgo, la amenaza para las organizaciones del virus del COVID-19 y cómo las organizaciones lo incluyeron dentro del plan estratégico. Y he tenido que decirles, en esas conversaciones que sostenemos en las organizaciones, yo les digo, miren, una organización cuando se anticipa, cuando es proactiva, cuando se anticipa a los eventos, a las situaciones, pues son aquellas organizaciones que salen vencedoras en una situación como estas. Y no olviden que el virus empezó desde el mes de noviembre del 2018, del 2019, en noviembre. Y aquí en Colombia nos encerraron en el mes de marzo. Luego ahí tuvimos 3, 4 meses para analizar, primero, dónde se originó en China y cómo el impacto que eso estaba generando en las organizaciones en China y en todo un país y en la comunidad. Y luego se irradió el virus por Europa y también tuvimos la oportunidad de mirar qué estaba pasando en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra y cómo estaban afrontando esta pandemia. Pues nosotros tuvimos 3 meses, 4 meses para poder determinar que cuando llegara el virus aquí, que eso se veía venir y se pronosticaba que iba a llegar a Colombia en el mes de marzo, abril, eso la gente hablaba en esos meses, pues tuvimos tiempo de reaccionar. Y aquellas organizaciones que sí lo hicieron, estoy seguro que muchas organizaciones cuando tienen eh, integrado, tienen innato el pensamiento estratégico de una organización, cuando los líderes de la organización hacen bien esta labor del proceso estratégico y lo pueden direccionar y lo identifican y se anticipan, hicieron las simulaciones de cómo se comportaban cuando llegara el virus y qué estrategias iban a hacer y que si realmente como estaba pasando en Europa íbamos a estar también encerrados y cómo íbamos a actuar. ¿Qué iba a pasar con la organización? Pues estas organizaciones trascendieron y fueron las que mejor estaban ya preparadas para afrontar la pandemia y ya en esos 2 o 3 o 4 meses definieran estrategias de cómo iban a operar eh, en medio de ese entorno de aislamiento al que se vio acogida toda la comunidad, todo el mundo empresarial y esos 15 o 20 días que realmente se suspendieron las actividades totalmente. Entonces, aquí vimos que muchas oportunidades llegaron para muchas empresas por el tema de la pandemia,
pero también vimos que muchas organizaciones que no se prepararon, que no se anticiparon, perdieron foco y fueron muy golpeadas por el tema de la pandemia y desaparecieron y todavía están en el letargo de poder reaccionar. Pues mis amigos, este proceso estratégico no es más que desarrollar eso, que anticiparse a esos eventos, anticiparse a esas oportunidades. ¿Cierto? A veces decimos, vea, las organizaciones, como en la vida personal, pasan por las organizaciones, pero las organizaciones no ven las oportunidades. Entonces, este análisis de entorno, que es lo primero que tenemos que realizar, que tenemos que hacerlo muy bien para poder determinar esas oportunidades y poder, ese buen análisis nos va mostrando el camino de cuál es ese direccionamiento estratégico que debe tener la organización. Pero hay que hacer un buen análisis de ese entorno. Entonces, estas herramientas como el PESTAL, el PCI, que también por sus iniciales llama el perfil de capacidad interna, y es poder determinar, ¿cierto? ¿Qué capacidades, qué recursos, con qué capacidad y qué recursos compite nuestra organización ya al interior? Y aquí podemos identificar varios factores, como es la infraestructura, como si la capacidad nuestra o un factor importante nuestro es el talento humano, o si la fortaleza nuestra es la producción, o si nuestra debilidad es la tecnología, y cómo podemos identificar esos factores que afectan positiva e negativamente la organización. Pero no es poner temas por poner, que es lo que realmente a mí a veces me preocupa dentro de las organizaciones, que es como por poner temas, ¿cierto? Y podemos decir qué tanto impacta. Y cuando yo les digo, bueno, este factor, ¿qué tanto impacta en los resultados de la organización? Pues vemos que impacta muy poquito, por no decir que no impacta. Entonces aquí la clave de este ejercicio es identificar muy bien cuáles son esos aspectos que realmente impactan y que tenemos que tenerlos en cuenta dentro de una planeación estratégica de una organización. El POAN, el POAN no es más que por sus iniciales también es el perfil de oportunidades amenazas. También es una herramienta de análisis externo que nos sirve para lo mismo, con una metodología, unos factores, poder identificar muy bien eh, qué afecta positiva y qué afecta negativamente una organización. Luego tenemos una herramienta que fue desarrollada por un autor donde se empezó a hablar del tema del modelo de negocios, que es la herramienta Canvas. Y esta herramienta es muy interesante porque nos permite analizar nuestro modelo de negocio. Y en ese modelo de negocio nos permite conocer realmente o identificar, porque son espacios de reflexión que a veces en las organizaciones no se dan, a veces no se generan esos espacios. Entonces nos permite esta herramienta Canva, nos permite identificar cuáles son los socios claves que tenemos en la organización. Por eso es que hoy hablamos de un ecosistema, no hablamos de una organización, sino hablamos de un ecosistema. Y un ecosistema es porque las organizaciones tienen socios claves. ¿Cuáles son esos socios, aliados, estratégicos, claves que pueden ser los proveedores? ¿Cuáles son esos socios claves? También nos permite identificar cuáles son las actividades claves. Nos permite conocer cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es la relación con el cliente y otros factores dentro de un modelo de negocio. Y desde allí ya podemos empezar a identificar qué oportunidades tenemos en nuestro modelo de negocio y qué tendencias está marcándose en el mercado y que podemos utilizar. Entonces, ese Canvas nos permite identificar muy bien el modelo de negocios, analizarlo. Otra herramienta importante en este análisis del entorno, fíjese que todas estas herramientas, pues dependiendo del tipo de organización, uno va escogiendo o las realiza todas porque todas desde un punto de vista nos puede dar información valiosísima que podemos utilizar y definir dentro del planeamiento estratégico. Entonces, no podemos descartar ninguna de estas herramientas. Encontramos otra herramienta como las fuerzas de Porter.
Porter nos dejó dentro de su legado las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Y se convierte en un análisis de la industria. Estas fuerzas de Porter, además de estas fuerzas de Porter, nos dejó el diamante de Porter. Que ese diamante de Porter lo que nos permite es, cuando una organización entra a un país, poder analizar ese ambiente competitivo dentro de ese país y qué estrategias podemos implementar para poder ser competitivos. Porque cuando se entra a un país no es fácil. Hay que identificar muy bien cuáles son las culturas, qué tipo de negocio es el que vamos a entrar, qué tipo de mercado, y poder identificar muy bien. Entonces, ese diamante de deporte nos ayuda muchísimo aquí, que no lo coloqué en la presentación, pero sí coloqué las 5 fuerzas de Porter, que también son muy importantes. Y Porter nos enseñó aquí con esta herramienta, es que tenemos que saber aprender a hacer ese análisis de la industria en la que estamos, en la que se encuentra la organización. Y ese análisis de la industria está basado en 5 fuerzas, en que toda organización tiene 5 fuerzas y tenemos que analizar cuál es la de esas fuerzas es la que son más relevantes y pueden impactar la organización. Entonces aquí estamos hablando primero de la rivalidad entre los competidores. ¿Cómo es esa rivalidad entre los competidores? ¿Qué la determina? ¿Sí? ¿Y cómo nos está afectando? ¿Y por qué nos está afectando? Poder conocer muy bien el mundo competitivo, el campo competitivo, quiénes son los actores. Entonces, esa rivalidad entre competidores, tenemos que determinar muy bien cuáles son esos factores que van a determinar esa rivalidad. También tenemos los nuevos competidores, ¿cierto? Digamos, hoy en el sector de la salud está entrando inversión extranjera que están comprando empresas de salud y, y son nuevos competidores que están entrando. Luego, allí tenemos que identificar, bueno, muy bien cuáles son las estrategias, quiénes son esos nuevos competidores, de dónde vienen, de qué país están viniendo, cómo es el modelo de negocio en ese país de esos competidores, con quién nos estamos enfrentando, ¿cierto? Sun Tzu, El arte de la guerra, es el libro más reconocido de hace muchos años sobre el arte de la guerra. Decía que conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo también como te conozcas a ti mismo y ganarás muchas batallas. Luego, esos competidores nuevos hay que identificarlos, hay que conocerlos. Esa es una segunda fuerza que Porter nos enseña en esta herramienta. Tenemos una tercera fuerza y es el poder de los clientes, el poder de negociación de los clientes. Realmente hay organizaciones, el cliente es el que tiene el poder, el cliente es quien define el precio que te va a pagar por un producto o un servicio. Y el poder lo tiene el cliente. Y el proveedor no tiene objeción alguna, tiene que ajustarse a lo que diga el cliente. Yo conozco varios casos aquí en la ciudad de Manizales. Entonces el poder de negociación está allá en el cliente. Otra fuerza, y tenemos que analizar qué es lo que determina que tenga el poder el cliente, o si realmente nosotros tenemos el poder de negociación con el cliente. ¿En dónde está el valor? Otra cuarta fuerza nos está hablando del poder de negociación de los proveedores. Entonces allí nos permite identificar, venga, ¿cómo estamos frente a los proveedores? ¿Quién realmente tiene el poder de negociación? ¿Sí? Por eso las áreas de abastecimiento, las áreas de compras, una habilidad muy importante para el líder de estas áreas dentro de una organización es ese poder de negociación, porque allí está representada la rentabilidad del negocio. Y está el poder de negociación, ese balón está en manos del proveedor o está en manos de nuestra organización. ¿Dónde? ¿Y qué factores son los que están influyendo? Realmente el poder lo tiene nuestro proveedor porque nosotros somos insignificantes para él, o realmente nosotros somos dentro de su portafolio un gran porcentaje de las ventas. Y ese nos permite identificar elementos estratégicos que nos ayudan a llevar a construir esa estrategia. Otro elemento importante
Dentro de esa fuerza de deporte, una quinta fuerza son los sustitutos. Los sustitutos. Y realmente esto está tomando mucha fuerza, ¿cierto? Y tenemos muchos ejemplos de realmente cómo se empiezan a presentar los sustitutos. Y a veces es un elemento que uno no cree que nos puede estar afectando y realmente está afectando. Cuando hablamos de sustitutos, ¿sí? Hace unos años atrás, veíamos cómo las gaseosas, por ejemplo, una bebida como las gaseosas, se veía amenazada por el té. Y fui a un centro comercial y mucha gente tomaba té y se estaba desplazando la bebida de las gaseosas. Eso es un sustituto. ¿Qué tuvieron que hacer? Generar el té, las organizaciones, qué decisión tomaban estratégicamente ante esa situación. Y aquí empieza a aparecer un mundo de disrupción de negocios, ¿cierto? Que empezamos a conocer y que son muy conocidos en la historia y que todavía estamos, cada vez aparecen más estos modelos disruptivos y el más conocido fue el caso de Netflix. ¿Cómo Netflix aparece y acaba con Blockbuster, que era el alquiler de películas, y todas las personas tenían que ir a una tienda y fíjense que ahí empieza a contemplarse el modelo de negocio y cómo empezamos a pensar diferente y cómo podemos pensar que el modelo puede ser diferente y satisfacer una necesidad o qué es lo que está esperando el cliente. Y estos modelos disruptivos empiezan a cambiar la forma de hacer los negocios. Entonces Netflix dijo, no, yo no voy a hacer que la gente vaya a una tienda, voy a enviarle un CD, y así inició inicialmente Netflix, enviarle a su casa un CD con la película para que la pueda ver y la devuelva. Luego empezó con el tema tecnológico, ya con una visión, un pensamiento estratégico dentro de Netflix, crearon toda una plataforma tecnológica que hoy usted tiene en Netflix, ya no necesita los CDs, tiene en su televisor, tiene un aplicativo específico para ver ese entretenimiento. Ya no tienes ni mucho menos que ir a una tienda, ni tiene que enviar por correo un CD para ver una película. Ahora tiene una gama de películas, ¿sí? Y ha ido cambiando porque hoy las organizaciones tienen que irse transformando y por eso es que se mantiene. Y hoy Netflix está creando contenido. Lo último que estrategia, ¿sí? Porque pagaba por los contenidos, por las películas, pero empezó a aparecer Amazon Prime, Amazon Prime y otras competidores que empiezan a aparecer en el mercado, retomando como las fuerzas de Porter. Y tiene que transformarse. Entonces Netflix dijo, aquí la única es hacer contenido, porque ya no les vendían las películas. Estratégicamente, estos actores que sí hacían las películas dijeron, vamos a hacer streaming también y vamos a tener el entretenimiento también como competencia de Netflix. Pero Netflix ha sido la abanderada y en el tema de la pandemia pues se dispararon los ingresos de este tipo de negocio. El iPod, Apple sí que ha trascendido con el tema del teléfono, Steve Jobs, todo el desarrollo tecnológico que hizo allí en Apple y cómo transformó la música, cómo transformó el tema del celular, el tema de los computadores, eh, pues son modelos disruptivos que empiezan a cambiar, ¿sí? Airbnb, ¿sí? El tema de los hoteles, Uber, el tema de de los vehículos, y hoy ya estamos hablando de vehículos compartidos, cómo podemos ir de una distancia a otra, así como Airbnb, pues, poder alquilar la casa para, para, para recibir unos huéspedes en la casa, en vez de ir a un hotel que sea más económico y es otro modelo de negocio diferente. Entonces aquí la invitación, mis estimados amigos, es qué podemos crear. Y ahí está la capacidad del equipo de dirección que puedan desarrollar esa capacidad
para poder romper esas barreras y crear esos escenarios competitivos e ir moviéndose de acuerdo a, a la necesidad de un mercado. Entonces, ahí es bien importante que esos sustitutos, volviendo al tema de las 5 fuerzas de Porter, sean analizados y sean determinados. Aquí viene un tema muy importante y hago referencia a las tendencias. Y estas tendencias sí que son importantes. Ya estaba yo hablando de alguna de ellas y es analizar realmente con cada organización. En el 2021 salieron las 21 tendencias en el mundo empresarial y casi que es tomar esas tendencias y poder analizarlas alrededor de la organización para mirar qué podemos desarrollar, qué nos podemos inventar, qué nos podemos crear dentro del modelo de negocios. Y estamos hablando hoy con una transformación impresionante desde el punto de vista tecnológico. Así es como hoy estamos hablando ya de inteligencia artificial, cómo esa inteligencia artificial nos está cambiando el mundo, cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, nos está permitiendo hablar de vehículos autónomos, vehículos que se pueden conducir eh, por por su propio desarrollo, por su propia inteligencia con unos sensores y poder moverse de acuerdo a unos sensores, identificar una persona, frenar oportunamente y reaccionan más oportuno, más rápido inclusive que la mente para poder prevenir un accidente de trabajo y poder parquear el vehículo y poder llegar con una autonomía completa. Eso va a cambiar, eso obviamente va a traer, desaparecen muchos puestos, muchos cargos, pero aparecen otros. Por ejemplo, hoy en día los algoritmos es una necesidad y es uno de los cargos que más se está buscando en las organizaciones, pero gente que aprende a desarrollar algoritmos, como lo que desarrolló Netflix, como lo que desarrolló Amazon, montó su plataforma y fue grande en su tema logístico para entregar un producto en 24 horas, como fue la política de Jeff Bezos en su momento con Amazon y cómo ha trascendido y a nivel mundial manejar ese tema competitivo. Pues todas estas tendencias, cómo podemos analizarlas en un entorno, dentro de un modelo de negocio, dentro de una organización y cómo hoy estamos hablando del machine learning, estamos hablando de la hiperconectividad, estamos hablando de la omnicanalidad, ¿cierto? Estamos hablando de la realidad virtual. Este es un tema muy importante que ha tenido, está teniendo, ha venido teniendo un auge impresionante. Y ya estamos hablando de que con unas gafas como estas ya podemos inclusive pensar en que ya no vamos a necesitar celular, sino vamos a necesitar es unas gafas donde en estas gafas vamos a tener una pantalla de 1 pulgada cuadrada y ahí vamos a poder entrar y ver Facebook, entrar y ver todas las redes sociales y de pronto por sonido o por activación podemos recibir una llamada. Entonces, hoy ya lo vemos con el celular, pero es posible que el celular ya ni lo necesitemos en el futuro. Y eso gracias a la realidad virtual. Esto está cambiando considerablemente el mundo de los negocios. Hoy estamos viendo cómo DHL está eh, revolucionando el tema del picking a través de unas gafas inteligentes y unas gafas que les permite facilitar el picking de un listado de partes de un pedido y con cero errores, con mayor velocidad, eh, porque a través de las gafas inteligentes ya se identifica el producto, el almacenamiento, dónde está, lo puede ver, dónde, qué cantidad existe, en fin, esa realidad virtual aplicada a los negocios. Luego, eh, estos cambios abruptos, cómo impacta dentro de la organización y cómo vamos a estar preparados para mirar qué de toda esta tecnología, de todos estos cambios tecnológicos podemos aprovechar en el mundo de los negocios.
Eh, por ejemplo, la Internet de las cosas, eh, la personalización con el cliente, por ejemplo. Y eso fue algo que también Netflix lo hizo y todo, Amazon, todo esto. Usted ya puede tener un aplicativo en Amazon donde está su cuenta, donde están sus pedidos para cada cliente. ¿Cómo se hace eso? Personalizar al cliente. Cuando el cliente ve que tiene su cuenta, que puede rastrear su pedido o un despacho como en Servientrega, pues ya estamos entrando en el mundo de la personalización del cliente y eso marca la diferencia en el mundo competitivo. Y infinidad de cosas. Estamos hablando de la impresión 3D y cómo la General Electric está haciendo impresión de piezas de motores y cómo saca 13 piezas en el mismo momento de fabricar una y cómo impacta esto en la productividad y cómo la impresión 3D podemos fabricar casas con impresión 3D con una reducción en materiales considerables. Ese es el mundo que se nos viene. Hoy vemos que los cajeros en los supermercados ya tienden a desaparecer, ya vemos supermercados sin una persona. Todo el tema tecnológico, usted a través del celular te pueden, te hacen el cobro de tu tarjeta de crédito y usted solo entrando a un supermercado ya tienes todo ese desarrollo tecnológico. Entonces, ¿cómo podemos, estas tendencias impactan realmente dentro de los negocios? Y esto para mirarlo de una forma macro, pero no podemos perder de vista que nuestro negocio puede estar expuesto a una tecnología y cómo podemos desarrollar y cómo las empresas ya deben tener dentro de sus de su personal desarrolladores de algoritmos para poder utilizar estas tendencias dentro del modelo de negocios, incorporarlas y aumentar la productividad, ser más eficientes e impactar más la necesidad del cliente. Luego, estas tendencias marcan un hito importante en este análisis del entorno. Siguiendo con estas variables, pues no podemos perder de vista la competencia. ¿Sí? Hay quienes consideran que la competencia no se debe revisar, que la competencia eh, no importa, ¿cierto? Créame que importa hacer un análisis, es importante que se haga un análisis de la competencia, que sepamos realmente cómo se está moviendo la competencia, qué decisiones estratégicas, por ejemplo, qué atributos se manejan alrededor de una propuesta de valor de la competencia, con qué competidores estamos teniendo al frente, porque, como decía Sun Tzu, tenemos que conocerlo. Entonces, esta competencia, y estamos compitiendo con qué productos, con qué gama de productos. Es posible que los productos con los que yo estoy compitiendo, la competencia tenga otra gama diferente, no solamente los míos, sino o que nosotros tengamos otra diversidad de productos. ¿Cómo juega eso en el campo de la competitividad? Entonces, el análisis de la competencia es muy importante que lo podamos realizar. Grupos de interés. Cada vez que yo hablo de los grupos de interés, de las partes interesadas, o, partiendo de la definición de un grupo de interés, una parte interesada, que es una o varias personas que afectan positiva o negativamente a una organización o que la organización puede afectar a esas partes interesadas por una decisión que tome. Siempre me acuerdo de Avianca, el caso y lo pongo como ejemplo en mis capacitaciones, de cómo el gremio de pilotos decide hacer un paro en Avianca y Avianca tiene que traer pilotos de afuera para poder cumplir con su promesa de servicio, pero que impacta negativamente, obviamente, esa promesa de servicio y afecta las cancelaciones de vuelos y no solamente afecta los resultados y los objetivos de Avianca, de la organización, sino que finalmente también tumbó al dueño de Avianca, ¿cierto? Ese problema que se generó allí con el tema de los pilotos. Pues déjeme decirles que los pilotos es una parte interesada en una organización. Y hoy, dentro del direccionamiento estratégico, tenemos que hacer un análisis de cuáles son esas partes interesadas, esos grupos de interés, cómo es el relacionamiento de nuestra organización, qué área de nuestra organización tiene la responsabilidad de llevar ese relacionamiento con esa parte
interesado con ese grupo de interés y poder conocer de primera mano cuáles son esas expectativas de esos grupos de interés y poder manejar ese tipo de cosas, las necesidades y esas expectativas de esos grupos de interés y cómo podemos, para poder controlar que eso no afecte, como afecta una Bianca, los resultados de una organización. Entonces, es otro elemento fundamental dentro del análisis del entorno, poder determinar esos grupos de interés. Entramos al mercado. ¿Sí? Ya dijimos que dijimos que la competencia había que analizarla, pero aquí tenemos que analizar también el mercado. ¿En qué nichos de mercado, en qué segmentos de mercado, en qué mercado nos encontramos? A veces es importante que aquí las organizaciones tengan claridad cuál es ese mercado, a qué se estamos eh, enfrentando, cuál es el tamaño, qué productos son los que se compiten allí en ese mercado y cómo podemos identificar esas variables que pueden afectar a la organización. Entonces, este mercado es otro de los elementos fundamentales dentro de este análisis de contexto. También tenemos que mirar, y hablando del mercado, tenemos que hablar del producto como tal. Y hablar del producto como tal, y lo relaciono con otro tema que viene ahí más adelante, que son los clientes. Pues aquí tenemos que mirar es ese cliente de nuestros productos, qué es lo que valora, cuáles son esos atributos que nos valora a nosotros o que realmente está valorando de la competencia. Y tenemos que identificarlos. Y es un ejercicio muy interesante. En alguna oportunidad hicimos en una organización una encuesta y pudimos abordar los clientes de la organización, poder determinar muy bien qué era lo que decidía el poder de compra, qué era lo que valoraba. Y entonces allí nos decían, mire, la oportunidad, la entrega, es un atributo que yo valoro. Si yo compro en esta organización, es porque sé que me lo van a entregar. Es porque sé que si me dicen que lo tienen, es porque me lo entregan. Y hacen hasta lo imposible, pero no me dejan sin el producto. Entonces, es importante que identifiquemos en esos clientes cuáles son esos atributos y cuáles son los atributos de la competencia, qué es lo que identifica. Y cuando manejamos esos atributos, ya empezamos a hablar de lo que es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor no es nada más que decirle al mercado, decirle a los clientes cuáles son esos atributos con los que usted incorpora en esa propuesta de valor, con la que usted se juega en la prestación del servicio, con los que usted está jugando en la producción de sus productos, eh, cuál es esa propuesta de valor. Entonces allí tenemos que analizar muy bien con qué atributos y cuáles son los que realmente debemos manejar para crecer en el mercado, ser competitivos y hacer que el cliente nos prefiera. Es un elemento supremamente importante ahí. Ahora, los canales. ¿Cuáles son los canales que está utilizando la organización? Hoy hablamos de omnicanalidad. ¿Y eso qué significa? Hay una estrategia, por ejemplo, que se llama Click and Collect. Y aquí hubo en el centro comercial Mall Plaza, cuando uno entraba al centro comercial Mall Plaza, lo primero que encontraba era un aviso que allí decía Click and Collect. Pues no es más que una estrategia que se desarrolló eh, tras identificar el comportamiento del cliente. ¿Qué era el comportamiento del cliente? El cliente todavía tenía, cada vez tenemos más confianza de comprar online, pero todavía había una resistencia de comprar online. Entonces se identificó ese problema, entonces se creó esa estrategia de véalo por internet, ¿sí? Visualícelo, mire qué es lo que le estamos ofreciendo, pero vaya a la tienda, al mall, y lo recogemos. Click and collect, pues es una estrategia a nivel mundial, ¿sí? Y ya la persona pues se siente más, con mayor confianza porque ya percibe el producto en sus manos, lo ve en la tienda, el mismo producto que está comprando por online o en línea.
Eh, Luego, hoy debemos manejar las organizaciones y también nos lo ofrece el mundo tecnológico. Entonces, ¿cuáles son los canales? ¿Será que la organización se quedó con el punto físico? ¿Con la tienda? ¿Será que la organización eh, no está trascendiendo las redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Estamos manejando las redes sociales adecuadamente como debe ser? ¿Estamos manejando cuáles las redes sociales que normalmente que, que, que más impacto nos pueden generar, dependiendo del tipo de organización, dependiendo del producto, dependiendo del servicio? Unas pueden ser mejores que otras. ¿Cuál puede ser más impactante? Si es Facebook, si es Instagram, si es LinkedIn, si es TikTok, ¿qué otras redes sociales se pueden estar manejando? ¿O cuál es el canal de comunicación? ¿Es la televisión? ¿Es radio? ¿Es el marketplace? ¿Es cuál canal? eh, el e-commerce, el WhatsApp, cuál de estos canales y poder saber, poder determinar, ¿cierto? Porque es importante que determinemos la distribución de las ventas por canales, por ejemplo. ¿Cuál es el canal que más nos interesa? ¿Sí? O si es el mayorista, o si llegamos al consumidor final, o ¿sí? Si son grandes superficies, hacia dónde, cuáles son los canales que estamos teniendo para poder desde la fabricación de nuestro producto, desde la creación de la prestación del servicio, hasta llevárselo al consumidor final. ¿Cuál es ese canal que estamos utilizando? Luego, esto es un campo de análisis que nos permite identificar muy bien cuáles son los canales más eficaces para nuestra organización y poder tomar decisiones estratégicas hacia el futuro. Entonces, es un elemento fundamental que no debemos dejarlo pasar por alto dentro de este análisis de contexto. Y finalmente, hay un tema que es la cultura dentro de la organización, que puede estar dentro, mire que hay varios elementos dentro de estas herramientas, eh, cada una por separado nos da unos elementos fundamentales, pero pueden haber entre cada herramienta encontrar temas que se pueden encontrar en otra herramienta, ¿cierto? Por ejemplo, la promesa de valor se puede ver aquí en el Canvas, pero también la podemos ver en el mercado, ¿cierto? La podemos ver en los clientes. Entonces, se pueden interrelacionar, pero independiente nos dan información que es valiosísima para poder hacer ese análisis de contexto. La cultura dentro de la organización ya estamos hablando que es un factor interno. ¿Cuál es la cultura de la organización? Nos hemos detenido a hablar de cultura dentro de la organización. Fíjese que cuando audito las organizaciones, normalmente el área de una organización que debería manejar la cultura es el área de gestión humana, talento humano, recursos humanos, como la llamen. Pero a veces vemos que cuando muchos hacen una medición de cultura organizacional o una medición de clima organizacional. Pues déjenme decirles que esta cultura es un elemento fundamental de gestión dentro de la organización, que nos perdemos de un valor esencial, porque la cultura es la que va a determinar los resultados de una organización. Cuando hablamos de cultura, hablamos de comportamientos de las personas. Cuando hablamos realmente cuáles son los hábitos que tienen las personas dentro de la gestión y el desarrollo laboral dentro de la organización. Luego, esto es un factor, hay que trabajar la cultura y en este direccionamiento estratégico pues tenemos que revisar cuál es nuestro estilo de cultura, cuáles son esos estilos de esa cultura organizacional que nos permite eh, identificar en dónde nos clasificamos dentro de la cultura. Si somos principiantes o si somos líderes, ¿cierto? Transformadores. ¿Cuál es la cultura de nuestra organización? Eso es un elemento fundamental dentro del análisis de contexto. Aquí son les he traído acá las principales herramientas, pueden haber otras del análisis del entorno, pero lo más importante, aquí hay que tomar el tiempo suficiente en esta etapa, el que sea necesario. Esto es, aquí no, nos podemos demorar, va a depender mucho de la organización, del tipo de negocio, de los productos que maneje la organización, pero no, de eso va a determinar el tiempo de esta primera etapa del análisis del entorno.
Y aquí sacamos un producto de todo este análisis, que es el famoso DOFA, ¿cierto? Las debilidades, las oportunidades, las amenazas, las fortalezas, y poder clasificar muy bien de todo este análisis que tenemos. Fíjense que aquí analizamos, escudriñamos, manejamos muy bien, muy en detalle eh, toda la información de la organización. Y este es un punto fundamental. Yo digo, ¿cuál organización? Son muy poquitas las organizaciones, por no decir ninguna, ¿cuál tiene un área donde se le pueda hacer seguimiento, monitoreo, un seguimiento riguroso al contexto? Son muy pocas las organizaciones que dedican recursos y esta es una parte fundamental, clave para poder desarrollar todo el direccionamiento estratégico. ¿Cómo lo vamos a implementar dentro de la organización? ¿Qué estrategia? ¿Qué proceso? Por eso estamos hablando de que esta primera etapa de la planeación es fundamental, perdón, para poder encontrar ese camino que nos va marcando cuáles pueden ser esas iniciativas estratégicas y hacia dónde podemos eh, delimitar el camino a recorrer dentro de la organización. Este análisis, y aquí es importante la participación de todo el equipo de dirección y los que más aporten en todos los niveles de la organización para poder sacar un consolidado de toda esta información, análisis y poder empezar a construir. ¿Y a construir qué? Con este DOFA, entonces ya venimos a una segunda etapa, que es el direccionamiento estratégico. Aquí ya es crear la estrategia con este análisis. Si no hacemos bien este análisis, si lo hacemos muy rápido, no lo hacemos bien juiciosos, pues nos vamos a encontrar con que no nos va a quedar bien definido el tema del direccionamiento estratégico. Y este direccionamiento estratégico, pues lo primero que tenemos que definir es una visión. ¿En qué consiste esa visión? Pues esa visión no es más que ubicarnos en el horizonte, en tiempo, en 3 años, en 4 años, en 5 años, pero a mí a veces ya ni me gusta hablar de la visión porque esto se volvió un saludo a la bandera, ¿cierto? Entonces las organizaciones definen sus visiones, las ponen en la página web, pero al interior cuando usted pregunta, bueno, ¿y cuál es la visión de esta organización? Ni los líderes de la organización tienen claro cuál es la visión. El hecho de tener que documentarla, de tener que definirla, es porque dé claridad dentro de la organización. Y el hecho de que una organización tenga la claridad hacia dónde va, pues eso va a determinar la toma de decisiones, cada proceso, cómo le va a aportar a esa visión. Luego esa visión va a ser a 3, 5 años, 7 años, y con todo este análisis de contexto, lo que podemos es determinar en qué podemos transformar la organización en qué tiene que transformarse y poder decir, mire, en 5 años, en 7 años, esta es la organización que nos soñamos y poder redactar esa visión. Luego, esa visión nos va a marcar el camino, el derrotero. Y acompañado de esa visión, pues tenemos que definir una mega. ¿Sí? Y una mega, por su definición, es una meta ganadora, ¿cierto? Audaz, que nos debe ayudar a, debe ser algo grande, debe ser pensar en grande. Esa mega es con ese análisis, porque usted allí identifica el mercado, la participación del mercado, usted allí puede darse cuenta, como normalmente a veces las organizaciones caen en cuenta, de que lo que hoy están vendiendo es prácticamente, no es considerable para el tamaño de mercado que podemos encontrar. Y cuando eso es así, pues hay megas retadores, audaces, megas que nos motivan a buscar otros resultados. Y aquí es importante que las organizaciones, y por eso yo digo, los líderes juegan un papel supremamente importante, porque a veces esas megas, eh, a veces veo con buenos ojos cuando las organizaciones definen esas megas, ¿cierto? Sí, y que los directivos a veces ni creen, ¿cierto? A veces a uno le dice, mire, nos fijamos una meta, no sabemos cómo la vamos a lograr,
pero esa es la meta que estamos viendo de acuerdo al análisis de contexto. Y eso es muy bueno, que otras organizaciones dicen, no, eso no se puede lograr, no, eso es imposible. Triplicar las ventas de esta organización, si casi que no podemos, los primeros que normalmente salen a sustentar su tesis son los mismos comerciales, ¿sí? Si nos estamos matando eh, para cumplir el presupuesto, ahora para cumplir 3 veces el presupuesto. Déjenme decirles, mis estimados amigos, que de eso se trata esto, de poder fijar una meta, de poder trascender, de generar un cambio. Por eso ya hablamos de modelos disruptivos y por eso hablamos hoy de las empresas, ¿cierto? Como dice nuestro amigo Ram Charan en su libro Repensar la ventaja competitiva, y habla de las organizaciones 10X, 100X, 1000X, y cómo esos modelos pueden cambiar, ¿sí? Digamos, la tendencia de las suscripciones hoy en día, ¿no? Spotify, por ejemplo, el cambio de la música, la transformación que hubo en el tema de la música, de pasar del Dixman, de la grabadora, de los casetes, de los CDs, del MP3, de pasar del iPod, y ahora tenemos eh, Spotify o estas aplicaciones como Spotify, donde tenemos toda la música disponible. Con una suscripción de 15.000, 18.000 pesos podemos tener acceso a cualquier cantidad de música, que antes un CD valía 10.000, 15.000, en su época 20.000 pesos colombianos para 10 o 13 canciones. ¿Y quién se puede imaginar que, que ese cambio se podría dar? Luego, eso es o ponerle freno a la creatividad. El resultado, si el mercado, el análisis de contexto nos está diciendo hacia dónde tenemos que ir, ya el paso siguiente es definir cómo lo vamos a hacer. Y esa es esta etapa de construcción de este direccionamiento estratégico, partiendo de la visión, partiendo de esa definición de la mega. Y otro elemento fundamental que tenemos que decir aquí es el propósito. Ahora, ¿qué es el propósito? Es esa fuerza, construir ese propósito no es más que es un juego de palabras donde podemos determinar en qué consiste nuestra labor, ¿cierto? Por eso tenemos varios ejemplos de propósitos, ¿cierto? Y tenemos varios ejemplos como Adidas, y dice que a través del deporte tenemos el poder de cambiar vidas. Y esta frase de propósito, o podemos tenerla de Netflix, por ejemplo, que dice que entretener al mundo, el propósito de nuestra organización. Y este mensaje, esta frase que es contundente, que es clara, que tiene sentido, por eso dice, nos da la unidad de propósito. Y cuando los líderes de una organización al interior eh, tienen claro ese propósito y todas las actividades van a estar determinadas con ese propósito y son los que los van a motivar a realizar esas actividades, porque el que trabaja en Netflix dice entretener al mundo. Nuestra responsabilidad es entretener al mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De diferentes maneras, pero nuestra responsabilidad es entretener al mundo. O como Barbie dice, inspirar el potencial ilimitado en cada niña. Es el propósito de Barbie. Entonces imagínense esa frase impactante, cómo podemos transformar. Y eso tiene un significado, pero no es que las organizaciones pasen como la visión que normalmente quedan en un cuadro pegado en una pared, sino realmente está arraigada a la cultura, las personas la tienen aquí como cuando decimos el Padre Nuestro, no lo sabemos de memoria y tenemos claro que el propósito de la organización es este. Airbnb, por ejemplo, dice ayudar a las personas eh, de pertenecer a cualquier lugar, pertenecer a cualquier lugar, ¿cierto? A eso o Tesla, ¿sí? Dice acelerar la transición del planeta a la energía sostenible. Luego ese es el propósito, mis estimados amigos, que también es un elemento estratégico, que es bien importante. Estos temas culturales identifican, motivan a las personas a que realmente desarrollemos ese direccionamiento estratégico y es un elemento fundamental que también lo definimos en esta etapa del direccionamiento estratégico. Luego vienen los valores,
¿cierto? ¿Cuáles son los valores? ¿A qué le apunta la organización los valores, ¿cierto? Dentro de esa cultura. Entonces hay diferentes valores y aquí nos detenemos a definir cuáles son los valores que los más adecuados para la organización y que van a determinar también el comportamiento de las personas y que las personas tienen que actuar en consecuencia de esos valores. ¿Cierto? Y a eso es que debemos apuntarle, como cuando en calidad hablamos de cuáles son los principios de la gestión de la calidad, ¿cierto? Y decimos el compromiso, cuando decimos la mejora continua, cuando decimos el liderazgo, pues son principios, y de eso se trata los valores, de poder determinar muy bien cuáles son los adecuados para una organización. Luego aquí en esta parte también determinamos esos valores. Ahora venimos a definir la propuesta de valor. Y este es un gran cambio que aquí en toda esta definición de este direccionamiento estratégico, aquí lo que nos invita es a que esto tiene que ser, este análisis de contexto nos tiene que invitar para la construcción de este direccionamiento estratégico a que muchas veces tenemos que renunciar. ¿Cierto? Muchas organizaciones dicen esta línea fuera, esta línea no es productiva para nosotros, esta línea no tiene sentido que la tengamos. Por eso cuando hay cambios de gerentes en las organizaciones, vienen con esas ideas innovadoras, nuevas o aires nuevos dentro de la organización, empiezan a tomarse en ese tipo de decisiones. Entonces tenemos que saber que en este ejercicio muchas veces tenemos que renunciar y a veces nos cuesta renunciar, ¿cierto? Tenemos que elegir, de eso se trata, el direccionamiento estratégico. ¿De qué cosas son las que vamos a elegir? ¿A qué renunciamos? ¿A qué eh, decisiones tomamos frente a ese análisis de contexto? Y una de las cosas que tenemos que renunciar, elegir, tiene que ver con esa propuesta de valor. Y esa propuesta de valor no es más que definir cuáles son los atributos. Y usted puede tener dentro de una gama de 10, 15 atributos de su producto, de sus servicios, o abrirlo por línea si quiere, por productos. Eh, ¿Cuáles son aquellos con los que usted escoja? Aquí vamos a escoger unos 4 o 5 máximo. ¿Cuáles son los principales atributos con los que la va a jugar la organización? ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo? Y eso es bien importante. ¿Cuál va a ser el método para poder determinar muy bien cuáles son esos atributos con los que usted se lo debe jugar en la propuesta de valor y poder redactar esa propuesta de valor incluyendo esos atributos como la calidad del producto, como la entrega oportuna, que lo va a diferenciar, esos diferenciales que nacen de dónde? Del análisis de contexto cuando estuvimos mirando al cliente y dijimos, venga, identifiquemos qué es lo que espera el cliente de nuestro producto, nuestro servicio, cuáles son esos atributos por los que está dispuesto a pagar, cuál es ese diferencial que no le ofrecemos nosotros y que a lo mejor no se lo está ofreciendo la competencia. Si nosotros podemos identificar ese tipo de cosas, pues lo podemos traer aquí a la propuesta de valor. Y hoy puede ser, porque muchas veces las organizaciones ni conocen cuál es su propuesta de valor actual. Y aquí de lo que se trata es con cuál nos la vamos a volver en el futuro. Y a lo mejor unos atributos tenemos que fortalecerlos, los otros tenemos que eliminarlos, otros tenemos que crearlos y decir, venga, esto es algo nuevo, nos estamos dando cuenta que el cliente está prefiriendo algo y nosotros no le hemos. Mire la importancia del seguimiento del contexto, porque además esos imperativos de ese análisis de contexto pueden ir cambiando a través del tiempo. Por eso es que es importante hacerle seguimiento a ese contexto. Por eso es que decimos que dentro de la organización, ¿quién tiene la responsabilidad de poder identificar lo que está cambiando, lo que está apareciendo dentro del contexto, para venir a sentarnos aquí con el equipo de dirección y poder discutirlo y analizarlo y cómo podemos mover la estrategia al respecto? Entonces esa propuesta de valor no es más que definirla muy bien. Hay que comunicarla. Una vez definida tenemos que salir ya dentro de la implementación a comunicar toda esa propuesta de valor. Otro elemento acá importantísimo son los objetivos. Y estos objetivos nos llevan a cuáles son los objetivos estratégicos con los que nos vamos a jugar. Aquí ya con la mega
ya estamos identificando con este análisis de contexto, con estas oportunidades, con estas amenazas, con esta fortaleza, podemos empezar a definir las estrategias para lograr los objetivos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la compañía? ¿De qué se está tratando? Aumentar la rentabilidad, incrementar las ventas, hacer un modelo disruptivo que genere ingresos, que montemos otro modelo de negocio diferente. Y eso lo vamos a aterrizar en un balance scorecard, los mapas estratégicos, ¿cierto? Desde la perspectiva del área financiera, desde el año 92, Norton y Kaplan desarrollaron esta herramienta que todavía es muy vigente y muy utilizada por la mayoría de las organizaciones, y es la utilización de esos mapas estratégicos, de esos objetivos a través de esos balance scorecard, y poder determinar esos imperativos estratégicos y poder sacar esos indicadores que nos van a determinar que realmente midan el objetivo y si realmente ese objetivo se está logrando o no se está logrando a través del tiempo. ¿Y cómo vamos a planificar eso en el primer año, en el segundo año, en el tercer año? Y poder manejar y montar ese tablero de comando de indicadores y hacerle seguimiento para el tema de la estrategia. Entonces ahí encontramos esos mapas y ya nos quedan las iniciativas estratégicas. Entonces estas iniciativas estratégicas, si yo quiero lograr estos objetivos, yo tengo que hacer cosas diferentes. Pues esas cosas diferentes no es más que son proyectos, planes, pueden ser programas. ¿Qué es lo diferente que yo voy a hacer para lograr estos objetivos? Y aquí viene todo el mundo tecnológico, todo el tema de la cultura, todo el análisis que estamos haciendo del entorno, aquí vienen a aterrizarse. Este DOFA, cuando decimos, venga, aprovechemos las oportunidades, ¿cierto? Perdón, aprovechemos las fortalezas para buscar esas oportunidades y esa combinación empiezan a salir estrategias, pues son iniciativas estratégicas que las vamos a alinear a estos objetivos y a los indicadores para poder lograr esa transformación de la organización y cómo eh, podemos empezar a desarrollarla. Entonces, fíjese que este ejercicio es bien importante. Aquí, partiendo de este análisis del entorno, que es clave y fundamental, mire que esto es, lo primero tiene que ver con lo segundo y lo segundo con lo tercero. Si se hace mal lo primero, nos va a quedar de pronto no muy bien hecho la segunda parte. Luego ese es el direccionamiento estratégico. Mire que estas dos, donde uno realmente le invierte tiempo y determina esa gestión estratégica, pues aquí es donde se invierte la mayor cantidad de tiempo. Una vez definido esa visión, esa mega, ese propósito, esos valores, esa propuesta de valor, estos objetivos estratégicos, ¿cierto? Podemos definir inclusive eh, cómo vamos a implementar, y ya viene la tercera etapa de la implementación de la estrategia. Aquí hay un libro muy interesante eh, de un autor, inclusive, dice cómo liderar la ejecución y el cambio eficaces. Asegúrese de que la estrategia funcione. Del grupo editorial Norma, un libro muy de Lawrence Hebriniak. La pronunciación de pronto no es la mejor, pero es un libro muy interesante. Entonces, de eso se trata esta tercera etapa de la implementación y es asegúrese de que esa estrategia funcione. Porque de nada se trata de hacer un buen análisis del entorno si no se define un buen direccionamiento estratégico. Y de nada sirve hacer estas dos primeras etapas si no se implementa muy bien. En algún momento leí un artículo donde decía que el 95, unos datos estadísticos muy interesantes, y nos decía que el 95% de las organizaciones realizaban un ejercicio estratégico bien hecho. Pero de ese 95, el 60% de las organizaciones implementaban todos los planes estratégicos. Pero lo que es peor, de ese 60 que implementaron esos planes estratégicos, el, 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 el 10 o el 15% lograban los resultados, para que nos asustemos. Entonces, para que vean que este ejercicio no es nada fácil, ¿cierto? Por eso hablamos de que es un pensamiento estratégico, por eso hablamos hoy dentro de las competencias de las evaluaciones, de las competencias de los líderes, del equipo directivo de una organización, está el pensamiento estratégico
como una competencia y cómo desarrollamos esa competencia. Y por ejemplo, es uno de los temas que el área de recursos humanos debería desarrollar dentro de una organización para que pueda apuntarle y el propósito y el objetivo del área de recursos humanos, gestión humana, como se llame, es qué es lo que tiene que hacer para que su equipo de dirección realmente incorpore ese pensamiento estratégico y termine realizando unos ejercicios de, de direccionamiento estratégicos que agreguen valor y que transformen las organizaciones y que muestren unos resultados para sus accionistas. Entonces, aquí es donde se marca la diferencia. Y aquí es donde realmente tenemos que tener mucho cuidado porque si no se pierde, y aquí es donde realmente no se aterriza muy bien eh, la implementación de la estrategia. Empezando porque muchos gerentes, muchas decisiones a mi manera de ver, erróneas. Todavía se ve que en las organizaciones el equipo de dirección es como escondiendo la estrategia para los trabajadores de la organización, inclusive cuánto vende. Cuando hoy ya es muy fácil, ¿no? Hoy llega uno a la Cámara de Comercio, saca un informe y dice, esta empresa está vendiendo tanta plata. Y el gerente de la compañía tomando la decisión, no le mostremos a la gente cuánto es que vendemos. La gente va a creer que es que todo eso es ganancia. Y tiene toda la razón, pero eso ya es información pública. Entonces, uno de los errores es que aquí tenemos que hacer todo el despliegue estratégico. Y cuando hacemos que las personas realmente entienden todo el tema estratégico, pues todo va a ser mucho más fácil. Y fíjense que el primer elemento que aparece aquí en la implementación, hablamos del liderazgo. Y este liderazgo es realmente, empezando como dice James Hunter en su libro La paradoja, ¿cierto? Dice, es un liderazgo de arriba hacia abajo. Los líderes tienen que ejercer el liderazgo. Los primeros que tienen que interiorizar el direccionamiento estratégico son el equipo de dirección. No me sorprende que a veces en las auditorías, cuando estamos mirando, evaluando una organización dentro de su sistema de gestión y preguntamos por el tema de direccionamiento estratégico, pues a veces hay unas organizaciones que lo manejan bien, hay otras organizaciones que no lo manejan bien. Y aquí es bien importante que tengamos claro, por eso es que los planes a veces no se implementan muy bien. Luego un elemento clave para esa implementación es el liderazgo. Luego viene un despliegue y es cómo vamos a aterrizar estas iniciativas estratégicas en todos los planes operativos, vamos a aterrizar eso en cada uno de los procesos de la organización, en qué tiene que transformarse esos procesos para lograr esa mega y para lograr esos objetivos estratégicos y lo que está buscando la organización. Luego ese despliegue hay que hacerlo eh, concienzudamente a través de reuniones y poder tener claridad, ¿cierto? La pista, el camino a recorrer con ese direccionamiento estratégico. Aquí tenemos que tener también como otro elemento de esta implementación es los planes para transformar la cultura. Ya veníamos desde el análisis de contexto identificando rasgos de cultura que afecta positivamente, qué rasgos de la cultura nos está afectando negativamente en el logro de esos direccionamientos estratégicos y qué nos puede afectar positivamente y cuál es esa transformación cultural y cómo va a ser esa gestión del cambio que tenemos que realizar dentro de la organización para que las personas realmente entiendan cuál es el sentido, cuál es el propósito de ese direccionamiento estratégico y hacia dónde tenemos que ir para que la organización sea más competitiva y nos mantengamos en el tiempo. Otro elemento es el diseño organizativo. Esto es muy importante y es realmente cómo eh, eh, dice que la estructura se come a la estrategia, ¿cierto? Alguien dijo ese comentario y realmente es muy cierto. Uno dice, bueno, definiendo el camino a recorrer, definiendo esa visión, definiendo en qué necesitamos transformarnos, cuáles van a ser esas iniciativas estratégicas, cuáles van a ser esos planes para poder convertir un 100% esos atributos de la propuesta de valor, ¿cierto? Porque la propuesta de valor hay que construirla. Pues algo que tenemos que pensar aquí en la implementación es cuál es la estructura organizacional que requiere una organización.
Y acabamos de decir que el análisis del contexto, quién es responsable, y desde ahí debemos empezar a pensar quién va a ser entre la estructura organizacional, quién va a tener la responsabilidad o quiénes, ¿cierto? Tienen la responsabilidad de todo el análisis de contexto. Y entonces aquí empiezan a aparecer unas nuevas áreas dentro de una estructura organizacional distintas que revolucionan la estructura organizacional y que va a hacer o que va a permitir que las organizaciones realmente faciliten esa implementación y los resultados y logren esos resultados planificados dentro de ese direccionamiento estratégico. ¿Cuál es la estructura con la que tenemos que jugar dentro de la organización? ¿Cuáles son los cargos a futuros? Y eso tiene que estar muy bien planificado. El primer año, cuáles son los cargos que pueden aparecer, en el segundo año, el tercer año, cómo vamos a crecer, que, en fin, si la estrategia que estamos determinando es el crecimiento. Entonces, esa estructura organizacional es un elemento a considerar importante aquí dentro de la implementación de todo el proceso de gestión estratégico. Y aquí estamos hablando de un concepto que me llamó mucho la atención y que lo escuché en estos días, y es que estamos hablando hoy de aprendizaje transformacional. ¿Y en qué consiste ese aprendizaje transformacional? Pues hoy ya estamos hablando, ¿cierto? Y la Universidad de Stanford sacó un estudio donde encuentra que cada 73 días se está duplicando el conocimiento. O sea, esto es una locura. El conocimiento, el nuevo conocimiento, por eso es que estamos hablando hoy de inteligencia artificial, estamos hablando de toda esta tecnología, de todos estos cambios a millón que estamos teniendo y que muchas veces ni los percibimos. Eh, ese aprendizaje es continuo, ¿cierto? Es un aprendizaje transformacional. ¿Y eso qué implica? Pues implica una nueva competencia. Hace muchos años uno creía que ya terminó de estudiar cuando se graduaba de la universidad como profesional. Hoy en día el aprendizaje tiene que ser continuo. Si el conocimiento se está transformando cada 73 días, eso quiere decir que yo tengo que estar estudiando, tengo que estar, el Internet y todos estos cambios tecnológicos, hoy día tenemos la información a la mano y tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas. Luego ese es el aprendizaje transformacional. Como las organizaciones, conozco una empresa en Pereira de servicios públicos que maneja muy bien esta parte. Tuve la oportunidad de auditarla en algún momento y casi que cada área tenía sus asesores de venir y implementar esos nuevos conocimientos, cómo podemos transformar los procesos, aprovechar esos conocimientos. Y por eso estamos hablando hoy de la gestión del conocimiento, y es traigamos ese conocimiento, transformemos los procesos, transformemos los productos y servicios que estamos ofreciendo, pero es un aprendizaje continuo y tenemos que facilitarle a los directivos, primero, el conocimiento y segundo, la implementación, la aplicación de ese conocimiento para que lleve a facilitar los procesos, a hacer más eficientes las organizaciones y nada que ver en el mundo tecnológico, todo el impacto que el aprendizaje puede traernos. Luego, es un punto fundamental para poderlo desarrollar dentro de esa implementación, ese aprendizaje transformacional. Estos elementos. Ya luego viene el verificar y el actuar, que es un monitoreo de realmente cómo viene poder realizar cada 3 meses, cada 2 meses, dependiendo cómo la organización lo considere y dependiendo de qué tan dinámica sea la organización, poder realizar ese ajuste y ese monitoreo y poder determinar si los planes están cumpliendo y si los planes están cumpliendo, si esas inversiones que, de acuerdo a los recursos que se planificaron y se aprobaron de esa estrategia, están logrando los resultados esperados. ¿Cuáles son los resultados esperados? Estamos incursionando en nuevos mercados, estamos incrementando las ventas, la rentabilidad, cómo se está, cuáles son esos resultados planificados, cuáles son esos resultados que se están obteniendo y si realmente esas iniciativas estratégicas nos están dando resultados o no nos están dando resultados y tenemos que tomar decisiones. Y ahí la importancia de ese monitoreo y esos ajustes dentro del tema estratégico. Y cuando aparece cualquier cambio, porque hoy, como les decía, puede que hagamos un direccionamiento estratégico y lo tengamos listo en el mes de febrero, pero en el mes de marzo o abril puede aparecer un elemento eh,
que puede impactar y puede ser determinante para la organización. Tenemos que considerarlo y traerlo a todo ese mundo de información, ajustarlo, hacerle el ajuste necesario para poder realizar y poder continuar el rumbo del direccionamiento estratégico y poder lograr esa mega a futuro. Entonces, mis estimados amigos, aquí no es más que este es el proceso, que no es fácil, que sabemos que debe tener un acompañamiento de las organizaciones eh, mientras desarrollen esa competencia del pensamiento estratégico. Entonces, lo pueden hacer solos, las organizaciones lo pueden desarrollar, ¿cierto? Por eso aquí en Manizales existe un programa muy interesante por la Cámara de Comercio y que ha impactado y ha dado unos resultados impresionantes en la ciudad. Gracias a la Cámara de Comercio y traemos a nuestro gran mentor Sergio Arango, de la cual tengo la oportunidad de pertenecer como mentor y, y allí se les enseña a las organizaciones a que, a que realmente desarrollen ese pensamiento estratégico y que desarrollen esa competencia de poder crear, de poder ver las cosas más allá, de poder construir, ¿cierto? Es una construcción colectiva, esto no es de una sola persona, y poder crear esos escenarios estratégicos que pueden llevar a otro nivel de competitividad a la organización. Entonces, eh, lo pueden hacer solos o lo pueden hacer acompañados, como lo quieran hacer. Ustedes son los que pueden tomar las decisiones. Ustedes, si lo puedes, mientras, a mí no me interesa si usted lo hace solo o lo hace acompañado. Lo que aquí realmente interesa es que lo logren, que lo hagan, que lo implementen y que obtengan los resultados. Si lo puedes hacer solo, buenísimo, funciona, hay gente que lo hace y funciona la metodología. Pero como vemos, los elementos, eh, por, puede haber riesgo de no tener éxito en el tema del planeación estratégico. Hay otras organizaciones que prefieren que sean acompañados, ¿cierto? Y sean acompañados no solamente para definir el direccionamiento estratégico, a veces buscan el acompañamiento solamente para definir este direccionamiento estratégico, pero el acompañamiento de manera de ver debe ser permanente, el tema estratégico, y poder tener muy bien todos estos conocimientos, aterrizarlos y poder guiar a una organización. Entonces, mis estimados amigos, es una reflexión, les trae aquí todo este tema que es muy importante, que es relevante para la organización. No hay nada más importante hoy en la organización que el direccionamiento estratégico, por el que miden el resultado del desarrollo de una organización, de la gestión de un gerente, de un director de una compañía. Y quería traerles este conocimiento para que lo apliquen, lo lleven a sus organizaciones, reflexionen sobre cómo lo están haciendo eh, y puedan ponerlo en acción para que obtengan mejores resultados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Soy Luis Carlos Corso y estaré hablando de otros temas más importantes o igual de importantes, como el tema de la gestión estratégica y que eso es de su interés. Es un placer estar con ustedes y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, adiós.